La base de la sociedad, pero sobre todo la base de la iglesia, es la familia. Y yo quiero dedicar un tiempo esta mañana para hablar un poco de la familia. Hermanos, tenemos una lucha fuerte con la estructura familiar. Y sabemos lo que está pasando afuera, pero hay una lucha dentro de las iglesias. Usted no sabe. Y por eso quería compartirlo de esta iglesia, lo que significa la oportunidad que usted le da a un joven de tocar o de dirigir un culto, o en la clase darle la oportunidad de que practique. En un culto de jóvenes que pueda comparte algo, prepárate algo rápido. Usted no sabe lo que significa traer a los niños desde que están así a la iglesia. Yo me gozo viendo a Said tocando batería. Y como he hecho cuantos buenos de Camila a veces, pero hay veces que Camila me dice: estoy aburrida, me quiero ir a la casa. La Biblia es clara cuando dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanos, en el pueblo de Dios no puede existir: no, es un niño, déjalo, tráiganlo a la iglesia. Pero más que eso, recordemos lo que decía el hermano Futuro: la iglesia somos nosotros. Entonces la iglesia comienza en la casa. Nosotros no hacemos nada viniendo aquí, trayendo a los niños, y aquí oramos, cantamos, leemos la palabra y oramos. Y en la casa no hacemos todo, pero no oramos, ni cantamos, ni leemos la palabra. Allí escribe Pablo en una carta a Tito, refiriéndose a los cretenses. Había una situación que estaba pasando dentro del pueblo. Conocemos ya que todo después de Jesús, la gente que conocía de Dios, supuestamente los que sabían de la ley, entonces no reconocían a Jesús, y la iglesia estaba viviendo de una forma que definitivamente era contraria a los deseos de Dios. Y le dice a Tito que este grupo de personas, que los cretenses, refiriéndose a ellos, dice: profesan conocer a Dios, pero los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por más que estemos aquí en la congregación, que digamos con nuestra boca que somos creyentes, que nos presentemos en los trabajos y donde sea que yo soy cristiano, nuestras obras hablarán más alto. El evangelio no se vive de boca, se vive con el obrar. No por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe. Pero recuerdo algo que decía el hermano Ramón, me lo recordó Vanessa en estos días, que decía, para decirlo textual: las buenas obras no hacen al creyente, pero el creyente hace buenas obras. ¿Es o no es? Profesan conocer a Dios. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Comienza un año nuevo. Y usualmente los años nuevos vienen con nuevas metas, o a veces saltamos la meta del año pasado que no le pusimos asunto para entonces en este año sí.
una meta que no debe faltar para nosotros no es hacerlo ahora, sino continuar buscando el rostro de Dios. Hay tantas cosas que están atacando el seno familiar. Distracciones, pero sobre todo modernizar o hacer algo que se normalice lo que está mal. ¿Y cuál es nuestro rol? Como hombres de la iglesia, como mujeres de la iglesia. Hoy, si Abel se levanta y viene y ya, o Tatiana se levanta y viene y ya, yo no sé cómo es allá, yo puedo decir tal vez, porque estoy usando el ejemplo, porque yo sé que con Abel puedo y con Tatiana. Pero si nosotros nos levantamos, a Camila y Isabela estuvieran durmiendo todavía. Exactamente. Nosotros estamos llamados a ser prudentes, sanos en la fe. ¿Qué dice de las ancianas? Enseñes a las mujeres jóvenes. Los que estamos más mayorcitos, ya yo no me cuento casi como joven, aunque es que los años como que de aquí para allá, de 30 para allá, como que avanzan más rápido. Pero yo sé que todavía hay más que están más allá, de los cuales yo he recibido un gran ejemplo y grandes palabras, y se lo agradezco en el amor del Señor. Por eso mencionaba lo del principio, gracias pastor. Y él ha hablado anteriormente, y Milandini, y yo me gozo realmente, porque eso fue algo que desde que yo era joven lo vi y quise imitarlo. De que estaban en el play y allá estaba Milandina, y él ha mencionado eso, que van allí y allá van los dos. Nosotros estábamos a veces en un culto y usted veía que Porfirio y Milandina no fueron, pero cuando se acababa el culto, Bayón era un pedacito que todo se oía, y usted oía el bandoleón y a Milandina en una campaña por fuera, que estaban en otro culto, y eso se oía en Bayón entero. Con la familia completa. Si queremos tener hogares de Dios, tenemos que comenzar en la casa. Los que son mayores, las ancianas, aquí dice, no sé por qué, pero esto es una responsabilidad que está recayendo sobre las damas. Enseñen a las más jóvenes. Antes era normal, hasta en el mundo secular, ver un matrimonio de 50 años celebrando la boda de oro. Estaba esa fidelidad, estaba ese deseo de ese compromiso, de que yo me comprometí contigo, yo me casé contigo, y ahora queremos tratar el matrimonio como que es algo, bueno, no, incompatibilidad de caracteres. Yo no puedo contigo. La experiencia no se improvisa. Nosotros, como ahora sí me cuento como más jóvenes, porque yo lo que tengo son 10 años de casado, y yo sé que aquí hay gente que me pasa por mucho, pero los que tienen esa experiencia, jalen esas muchachas jóvenes, esas parejas jóvenes que tienen menos años de matrimonio, porque hay cosas que pasan en la casa que a veces uno no la dice, pero ustedes tal vez la pasaron, y pueden ayudarnos a que podamos entonces alcanzar los 30, 40, 50 años de matrimonio y testificar de que la familia es importante y que Dios está en medio nuestro. Porque no podemos ser parte de las estadísticas de que los divorcios siguen aumentando aún dentro de la iglesia cristiana. Porque dice la palabra, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando usted se separa, usted se está partiendo el cuerpo en dos. Nosotros estamos llamados a seguir el plan perfecto de Dios.
Y yo sé que con esto ahora que hay, porque aquí dice que está sujeta a sus maridos, y el pastor ha hablado también de respetar, ahí está en la Biblia, de respetar a las mujeres, de amar a la mujer y que la mujer respete al hombre. No quiero como saltar en eso, ese es otro mensaje. Pero no quiero que piense que aquí de estar sujeto es que, no, que lo que el hombre diga, porque entonces eso es un problema que hay ahora, como que los roles se están tergiversando. Hermanos, y no es una competencia. Nosotros estamos llamados a predicar con el ejemplo, porque es que somos una sola carne. Las familias que están aquí, procuremos abrazar nuestros roles y presentar al mundo lo que significa ser una familia de Dios. Asimismo, hermanos, varones, no seamos entonces un Jacob fue, que Dios te hace una promesa, pero entonces tú quieres, y Abraham también, Dios te hace una promesa y tú quieres entonces como cumplir la promesa a tu punto. Porque si ya Dios te dijo que te va a dar un hijo, espera que Dios te va a dar un hijo con tu esposa. Hermanos, me van a disculpar, pero es lamentable ver cómo se está normalizando lo que está mal en esta sociedad donde estamos viviendo, y no República Dominicana, en el mundo. Hermanas, no sean la Eva que le lleva el fruto que Dios dijo que no coma a su Adán, que puede servir al Señor, y tú pruebas la fruta y entonces le da la fruta. No sea, hermana, la Dalila que averigua cuál es la debilidad de Sansón, un juez que Dios levantó para guiar al pueblo de Israel, para que entonces pierda su fortaleza. Porque el trabajo en la obra del Señor está diseñado para hacerse en unidad, como iglesia un cuerpo y como una familia un cuerpo, porque no son más dos, son uno, sirviendo al Señor y predicando el evangelio a toda criatura. Hermanos, busquemos la dirección de Dios. El Espíritu Santo de Dios ha sellado a aquellos que han creído. Si tú has creído, has sido sellado. Y el Señor permite que tú puedas bendecir a otros a través de tu vida, cumpliendo el plan perfecto que Él tiene para ti, cuando actúas en obediencia. Versículo 6. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú como ejemplo en buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hermanos, procuremos que ahora este 2023 ese sea una de nuestras metas. Que el adversario se avergüence porque estamos caminando en los caminos del Señor y obedeciendo su llamado para nuestras vidas. Y me llamó la atención que aquí habla otra vez de seriedad, porque lo dice al principio con los ancianos, y aquí ahora con los jóvenes habla de seriedad, de integridad nuevamente. Entonces yo me puse a buscar el significado, porque uno sabe, pero a veces como que uno que piensa que es serio, nada más como alguien que no se ríe ya. Pero dice ser serio, real, verdadero, sincero, sin engaño o burla, doblez o disimulo. Y algo que se hace en serio es sin engaño y sin burla. Que nuestro actuar, las cosas sean hechas en seriedad e integridad delante del Señor. exhorta a los siervos, versículo 9, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Y yo sé que hemos hablado de esto otras veces, pero es que a veces dividimos. Es que hasta en nuestro trabajo
nosotros estamos llamados a presentar a Dios con nuestras vidas. Porque José no estaba orando todo el tiempo mientras estaba trabajando, haciendo sus labores. Él estaba trabajando. Sin embargo, todo lo que lo que se ponía en las manos de José, Dios lo prosperaba. Y por eso este hombre lo puso en el lugar donde lo puso. Y aunque el enemigo quiso acabar con el plan que Dios tenía, lo que el enemigo no sabía es que eso era parte del plan también, como el sacrificio de Jesucristo, para que su nombre fuese glorificado. Nosotros actuemos en obediencia, no defraudando, versículo 10, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios, versículo 11, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y aquí está la hermosura del evangelio, la hermosura del amor de Dios. Porque es que no somos perfectos, pero Dios se dio a sí mismo a través de su Hijo para redimirnos de toda iniquidad. Nosotros somos redimidos delante del Señor. Y no importa el nivel de lo que haya pasado, porque Jesús, a través del sacrificio en la cruz del Calvario, nos redimió. Ahora nosotros estamos llamados a ser celosos de esas buenas obras. Dice que exhorte a los siervos. Y eso me hizo pensar, porque a veces, y fue de la experiencia que tuve, a veces adquirimos cierto conocimiento y ese conocimiento entonces se nos sube a la cabeza. Entonces nosotros a veces le cerramos el camino, entonces en vez de instruir a esos jóvenes que vienen creciendo, esos niños que vienen creciendo, que necesitan la oportunidad, pero más que todo necesitan una guía de aquellos que conocen al Señor y que pueden compartir lo que Dios ha hecho y lo que puede hacer. ¿Y qué dice 2 Timoteo? Porque no es con lo que yo sé, no es con lo que yo haya experimentado, es con lo que yo haya aprendido de la palabra de Dios. Y 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la herramienta, única herramienta que necesitamos para que podamos tener familias arraigadas en Cristo, arraigadas en Dios. Que esta sea nuestra herramienta para instruir, para redarguir en justicia, para que podamos preparar hombres y mujeres que glorifiquen el nombre de Dios con sus actos. Quisiera leer una última porción y con esto terminar. Quisiera que por favor vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 1 y hasta el versículo 11. Cuando lo tengan,
Me dicen amén, por favor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Que este año tengamos un nuevo comienzo, porque sabemos que Dios perdona, pero muchas veces entonces lo usamos de excusa. Yo recuerdo que una vez un compañerito, un amiguito me llama, estamos jugando y decidimos hacer lo de los pinchitos. Yo creo que los que son más o menos de mi edad saben, yo creo que eso ya no se hace, los pinchitos para matar lagartos. Me dice, ¿tú estás matando a los animales? Los animales son de Dios. Le digo yo le pido perdón a Dios, después Él me perdona. Ajá. Cristiano era yo. Pero usted sabe que a veces nosotros tenemos como esa mentalidad, como yo le pido perdón a Dios. Con la mentira, hasta con una mentirita blanca. Pues Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y vosotros bien armados del mismo pensamiento, armémonos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta. Cuando somos sellados, que el tiempo que nos reste no lo vivamos en la carne. Debemos crear esa dependencia del Espíritu Santo y estar conscientes de que Dios, como decían cuando estábamos chiquitos, Dios te está mirando. Así nos decían ahí en la clase bíblica, Dios te está mirando. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o lo que agrada a los no creyentes, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Las buenas obras no hacen al creyente, pero el creyente hace buenas obras. Recuerdo unas palabras de un pastor que decía, él le preguntaba a otra persona que entendía que había logrado como muchas cosas. Decía, pero es que, ¿cómo tú lo haces? Y él le dijo, es que yo no sirvo a Dios, yo agrado a Dios. Que nuestras vidas, que nuestras familias, que nuestra iglesia sean templo del Espíritu Santo, que agraden a Dios. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Hermanos, preparemos nuestra familia, preparemos nuestra iglesia
para el día de la redención, porque ya hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y me encantó el versículo de hoy de Salmos 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El Señor quiere que tú conozcas su pacto. Iglesia, Dios te bendiga.